presente la paciencia y la impaciencia. Gracias Antonio Laje, viene el director con ese plano, me encantó, parece una película de acción. Dijo Balbín una vez, este viejo radical despide a un amigo, como ya somos los dos figuras, estamos grandes y viejos, digo, este joven radical recibe un joven amigo de Pepino, Fernando Braga Menéndez. ¿Cómo te va, Fernando? Lo que más nos une es Pepino. Pepino, hay de todo, Pepino. Hay de todo. Me hace acordar mucho, Pepino, a la película La Colmena, ajá, de Saura, ajá, que era una historia de gente terrible, estaba todo. Bueno, no importa. No vamos a hablar de vos lo conocés desde que era un kiosquito. Vos también, un kiosquito claro. 2x2. Sí, desde que nosotros íbamos al colegio. Claro, tu hermano, vos, yo, todos. Vamos a hablar de La Libreta Negra después. Vamos a hablar primero de tu vida, publicista de toda la vida, porque la gente, a Fernando, además de conocerlo, yo por supuesto que lo puteo tantas veces cuando lo veo en televisión defendiendo algunas posturas en las que estoy en contra por ser radical, pero me gusta la forma de hablar que tiene y la forma de expresarse, y pasa lo que pasa siempre entre los que hacemos medios, ¿no? Tenés que ser muy turro para llegar a sangre o para pegar golpes bajos. Entonces le digo, Fernando, no hablemos de política, ya tanto se habla todo el día, hablemos de tu vida, hablemos de tu acercamiento a un hombre que yo admiré tanto como fue don Alfredo Palacios. Contame un poco de eso antes de entrar en el libro. Bueno, yo te digo, siempre pensé que fui muy afortunado, yo tuve suerte, por dos motivos básicamente. Porque en mi casa la situación económica era buena y en segundo término porque había cultura. Se leía, venían escritores de visita a casa, había mucho movimiento de ese tipo, con lo cual tuve de lo mejor de ambos. ¿Vos procedés de una casa gorila de San Isidro? Sí, claro. Sí. Y yo a mis papás, que se murieron los dos, los extraño mucho, los quise mucho, los quiero, pero, o sea, políticamente estaban en las antípodas, ¿no? Creo que no entendieron al país del todo, lo querían a este país, pero no lo entendieron. Y yo de chico me di cuenta que en tanto realmente no se rescatara a la gente que estaba más postergada, que sigue siendo la misma que sigue postergada, ¿no? Porque es inmodificable esto, pareciera, ¿no? En tanto no se rescatara a la gente así que estaba tan dejada de lado y tan marginada, íbamos a ser todos infelices, ¿no? Claro. Elder Cámara, el obispo brasileño, una vez dijo, la mitad del país no duerme porque teme que la roben y la otra mitad no duerme porque tiene hambre, dijo, ¿no? Bueno, Paxi Andión, ¿lo conociste, Paxi Sí. Andión? Ahora va a estar el mes que viene en este programa. ¿Ah, sí? Yo tengo una suerte, la verdad, es un honor. Había una canción del padre que decía, no quisiste jamás salvarte solo porque no hay salvación, decía, si no es con todos. Obvio. ¿Y por qué todavía la gente sigue postergada y no podemos, los argentinos con tanta guita y tanta soja y tanto, no podemos solucionar este tema? Mira, porque la explotación del hombre por el hombre, que es una frase que suena a pasada de moda, es muy cierta. La explotación es una asignatura pendiente que tiene la humanidad, que el hombre necesita explotar a otro, vivir del trabajo ajeno. El otro día fui a ver la película de Lincoln, ¿no? Y murieron, ahí dice que son 600.000, murió más gente en la Guerra de Secesión. Y murieron 600.000 personas, o 1 millón y pico, como dicen. 1.800.000. En la película dicen 600.000. Por discutir si seguía o no la esclavitud. Esencialmente había dos proyectos de país, pero básicamente se estaba discutiendo si seguía o no la esclavitud. Explotar al otro. Aparte, date cuenta, nosotros, los seres humanos, íbamos y robábamos chicos y jóvenes de África para ponernos a trabajar gratis. O sea, hay una especie de cosa así muy siniestra y una enfermedad, una patología en el hombre que es vivir a costa del esfuerzo de otro, ¿no? La gente que hoy viene como inmigrante a trabajar acá, de los países, porque yo no es lo mismo un inmigrante norteamericano o español que un inmigrante boliviano. Cuando es norteamericano empieza a trabajar con un sueldo de 25.000 pesos mínimo. Cuando es boliviano, a limpiar inodoros. Así somos. También son un poco esclavos, ¿no? Bueno, en mi novela justamente habla de que somos 580 millones de habitantes en América Latina y dice que hay 400 millones que son esclavos o semiesclavos, ¿no? Gente que vive muy en la carencia absoluta de todo. Los chicos en invierno se mueren de frío, en verano se mueren de calor, viven en lugares completamente insalubres, miserables, sucios, malolientes. Es todo en contra, es una cosa muy difícil esa, ¿eh? Y vos sos kirchnerista, sí. apoyás el proyecto
¿Y en estos 10 años qué cambió de todo eso? Y los cambios son en décadas, los cambios así históricos. Esto es un poco la filosofía de Perón. Perón no era un revolucionario, era un tipo, un reformista, un evolucionista, decían, que decía, prefiero el tiempo a la sangre, o sea, que las cosas se vayan modificando con persuasión, con educación, con docencia. Y bueno, para empezar hay una cosa básica, esté o no muy bien distribuido, se duplicó el Producto Bruto Interno. Duplicar en 10 años el Producto Bruto de un país, que es la producción total del país, hoy se produce el doble en todo, desde informática hasta acero, hasta cremas faciales, todo se produce el doble. Es importantísimo eso, haber logrado duplicar el Producto Bruto. Acá en la Argentina, el Producto Bruto no solamente no crecía, o crecía poquísimo, sino que cada 2 años todo lo que había crecido lo descrecía, porque había políticas económicas que no funcionaban. Ahora, yo te tengo una pregunta. Últimamente, con el gobierno no es ni tuyo ni mío, es de todos, aunque uno no lo vote, es de todos, claro, ¿no? Pero lo que yo noto en este último mes, y me lo dicen todos los amigos en la calle, en todos lados, me dicen, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo te la hago a vos que te has llegado al gobierno, porque yo no sé. A mí me preguntan, che, vos que estás en la radio, ¿qué va a pasar? Y le digo, tendría que escuchar otra cosa, le digo, porque que yo sepa, nadie me dice nada, porque estamos todos igual. Estas denuncias de corrupción, todo ¿vos cómo lo ves del kirchnerismo, mirá, todo esto que pasa? Las dos últimas preguntas que vos me hacés están íntimamente ligadas. Hay una vinculación estrechísima entre esa masa de gente con muy poca solución respecto a una buena vida y con lo que está pasando. Hay fuerzas que se resisten en América Latina a que, y esto viene pasando en todo el siglo XX, los golpes de Estado, las invasiones de Estados Unidos a los países, el asesinato de presidentes, etcétera. Siempre atrás está que esa gente, esos presidentes, quisieron mejorar la situación de la gente más pobre. Empezaban a alfabetizar y ya Estados Unidos los veía mal. Empezaban a alfabetizar. O sea, había un principio de reforma agraria espantoso. Invadieron países, Guatemala, por la reforma agraria. O sea, todo lo que tienda a sacar a esos esclavos de la esclavitud despierta muchísima resistencia. Y tu segunda pregunta, que es la corrupción, etcétera, independientemente de que debe haber casos de corrupción, etcétera, independientemente, el otro día leía un filósofo y escritor mexicano, Fernando Buenabad se llama, que decía, en América Latina hay 80 lanatas, que están buscando la forma, están los protocolos y en las instrucciones de la CIA, que hay que hablar de la corrupción de los países que tienen gobiernos o nacionalistas o populistas, como le dicen ellos. Para mí es meritorio ser populista, o dirigistas. Hay trabajo permanente de socavar, porque en el fondo hay una cosa que se llama la repercusión diferida, que la gente se queja de algo, pero no se está quejando de eso, se está quejando de otra cosa. Yo estoy seguro que lo que la gente se queja, cuando salen los caceroleros, por ejemplo, que se quejan de esto, de verdad, básicamente se están quejando, yo te voy a decir mi lectura, de los planes sociales. ¿Por qué? Porque los planes sociales están mostrando una puntita, que este gobierno está interesado en los de allá abajo. Yo sé que creo que a veces, si yo me tengo que quejar, yo no estoy en contra de los caceroleros. ¿Sabes por qué? Porque yo no entiendo que vos te quejes una vez cada 3 meses, 4 horas. Yo no entiendo que vos salgas a las 8 y a las 12 volvés a tu casa a verlo por televisión. Después te voy a explicar cómo ¿querés te lo explique ahora? No, ahora quiero terminar esto. Pero estoy a favor de la queja popular. La queja nos sacó de la rueda de encima, que era una desgracia. Ahora, yo creo que por ahí la gente se está quejando un poco de las formas. Porque si bien vos decías de la nata, que hay 56 en América Latina, también creo que es una forma un poco agresiva y soberbia de imponernos porque yo no es lo mismo que yo te lea esto y te diga, ¿te parece? A que lea esto está firmado y lo vas a tener que hacer. Creo que a la gente eso es lo que le disgusta. Y otra cosa que me han dicho en la calle, yo hablo mucho, ¿viste?, con los amigos, si el gobierno logra bajar el dólar a 8 mangos, todo el mundo se olvida de todo y seguimos para adelante. Eso también creo que genera desestabilización y tiene que ver con los cacerolazos, no con los viajes a Punta del Este.
creo que la gente no se puede comprar la casita, no se puede comprar el autito, ve que se le va la economía a las manos. ¿Sabés qué pasa? No se puede comprar el autito o la casita. Nunca se consumió tanto cemento armado en la Argentina como en los últimos 10 años. Nunca, nunca. De 3 millones de toneladas por año se pasó a 10 millones de toneladas por año, casita. Nunca se vendieron tantos autos en la Argentina. Estamos vendiendo un promedio de 850.000 autos por año. O sea, acá hay mucho mito, mucho bla bla, se habla mucho. Bueno, mucho cemento de ese lo consumió Joclender. No. Escucha, rutas, diques y viviendas y casas, ¿no? Sí, también. También no, hay corrupción ahí. ¿Ves? Esas cosas a la gente... Una cosa, volviendo a los caceroleros, yo pienso esto. ¿Por qué los caceroleros, lo que vos decís? ¿Por qué salen, están un rato con la cacerola y después se vuelven a su casa? No tienen proyecto, no tienen líderes, no tienen las Fuerzas Armadas que lo protejan como antes, a ese sector social, Yo creo que no tienen futuro y vuelven a la casa en silencio y no producen nada nuevo. ¿No? Pero ves, eso que te decía, Fernando, no quiero para nada, a mí no me importa agredir a mis invitados ni nada, pero esto de Joclender generó hincha las pelotas. Pero por supuesto. Lo de Eve hincha las pelotas. Que Eve juzgue a periodistas en plaza pública, después nos dé explicaciones sobre 1000 palos verdes que faltan de las casas, jode. Yo creo que... Vos sos un hombre de ley, ¿sabes? Tengo entendido que yo no soy de ley, pero tengo entendido... No, de ley de Alfredo Palacio. Tengo entendido que Joclender está en juicio, ¿no? Sí, pero eso es lo malo, por eso a la gente se le crispa, porque la vez pasada veo el programa de Majul, yo no hago periodismo de periodista, pero lo llevan a Joclender a hablar sobre el blanqueo de la guita para que explique cómo se blanqueaba la plata, o sea, se transformó en columnista de opinión, y esas cosas a la gente la pone muy mal, ¿no? Bueno, es comprensible. Yo te vuelvo al tema anterior. ¿Por qué se vuelven a la casa sin ningún futuro los caceroleros? Ojalá tuvieran un futuro, ojalá tuvieran un líder. ¿Por qué? Porque ese sector social ya bombardeó la Plaza de Mayo, fusiló, probó con Martínez de Oca, con Alzogaray, con un montón de tipos. Todo fue un fracaso. Pero vos pensás que los caceroleros mataron 30.000. ¿Pero vos pensás que son golpistas los caceroleros? Yo pienso que son de un sector social que en la Argentina se ha cansado de fracasar y entonces no pueden proponer nada porque tienen un pasado tan estéril, tan sin resultados, que no tienen que proponer, son absolutamente no creíbles, porque no tienen nada que proponer, ya se probó todo lo que ellos podrían darnos y decir. ¿Y qué le pasa al ciudadano como yo, que estoy de afuera y que no le creo poner a los caceroleros, pero tampoco le creo a los programas oficialistas? Yo creo que me parece que es absolutamente lícita tu postura, muy lícita. Creo que tenés que saber y entender y pensar siempre que acá hay una lucha profundísima de ese 30% que tenemos algo contra el 70% que no tienen nada. Eso es América Latina. Igual te digo, me hacen sentir muy mal. Me hacen sentir muy mal, como vos lo nombrabas a la Nata. Pues no es posible que yo me tenga que levantar con los huevos en la garganta todos los lunes. y me hace sentir muy mal después cuando con mucha soberbia me dicen que yo soy un idiota o que estoy equivocado, que este es un proyecto bárbaro, porque creo que hay una franja de argentinos que no golpeamos, no fuimos a la plaza, nada, y que estamos desorientados, porque la verdad, estamos desorientados, porque si yo no quiero votar al kirchnerismo, tampoco tengo muchas propuestas para votar del frente, y veo que de los dos lados se están combatiendo y estoy en el medio y me están pegando los pelotazos. Te decía una cosa. Un amigo mío, Eduardo Di Cola, que fue diputado, me decía el otro día, dicen que nosotros dividimos, fragmentamos, crispación, enfrentamos, no estamos en el consenso, en la convivencia, y los demás sí están en el consenso y la convivencia. Dice, en el Parlamento, el 45% de las bancas las tiene un solo bloque, que es el Frente para la Victoria, que tienen una conducción estratégica, que es Cristina, y una conducción táctica, por ejemplo, que es Agustín Rossi. Dice, los demás, el 55%, tienen 34 bloques. Esos están peleados y divididos, me decía. Esos viven, no encuentran una forma. A mí me da mucha gracia porque se unen, putean, y después se dividen y quieren ser todos presidentes de nuevo. Bueno, o sea, no dicen yo voy de vice, todos quieren ser de nuevo. Por eso no es culpa de este gobierno, es culpa de esa oposición que como yo te decía, como ya probó todo, hizo de todo, las mayores barbaridades, hicieron desaparecer 30.000. No todos los de la oposición, por favor. No es así. No, pero ahí está el hijo de Alfonsín, hay gente muy democrática. Por supuesto, no quepa duda. Y hay gente que siempre se bañó con agua caliente también. Claro. Que no saben lo que es el hambre. Potable todos los días. No podés hablar del hambre si nunca te bañaste con agua fría, ¿no? Claro, Porque no es lo mismo hacer dieta que no comer. Claro. ¿Este libro de qué se trata? Contame un poco. Libreta, antes hiciste uno de poemas. Sí. Ese me significó que me invitaran al Festival Internacional de Poesía de La Habana, que estuve el año pasado, estuvo bárbaro, había poetas de todo el mundo, muy fuerte estuvo. Y esta ya es una novela, ¿Y de qué se trata esta novela? Mira, si uno piensa en lo que hizo Estados Unidos durante el siglo XX con América Latina,
invasiones a Guatemala, República Dominicana, Granada, a Panamá, lo de la Bahía de los Cochinos, que fue un intento de evasión y lo pudieron. Sería la primera invasión a Panamá. Yo me refiero, bueno, Panamá... La segunda, la que denuncia la Nata. Ah, sí. Panamá era provincia de Colombia y Estados Unidos forzó la separación, formó un país, Estados Unidos 1905, por ahí, para poder hacer, para quedarse con el canal de Panamá. Me acuerdo, ¿no? sí. Bueno, invasiones, golpes de Estado. Se calcula que son más de 300 golpes de Estado en América Latina en el siglo XX, siempre con Estados Unidos atrás. Es terrible el manoseo, es vergonzoso, indignante el manoseo que han hecho de este continente. No nos desprecian, definitivamente. Bueno, en este momento... Nos desprecian. No desprecian, no cabe ninguna duda. A mí no me cabe ninguna duda. Yo como publicitario he trabajado con empresas norteamericanas, empresas inglesas también, y yo veía, me daba cuenta, hay una cosa racista básicamente, de desprecio de que Al latino. de que somos de segunda, de cuarta, sí, sí. Sí, bueno, eso es verdad. Te digo, golpes de Estado, asesinatos de presidentes, hay que ver todo lo que pasó con Salvador Allende, no solamente Salvador Allende, está Torrijos, está Django Goulart, que ahora están haciendo exhumación del cadáver para saber cómo murió. Para ver cómo murió. Se dice mucho que fue envenenado acá en Argentina por el jefe de la CIA de Montevideo. Roldós, un presidente de 41 años, excelente de Ecuador, buenísimo, que alfabetizó y estaba haciendo reforma agraria. El mismo año explotó el avión de Torrijos en el aire y el avión de Roldós. Los dos aviones explotaron en el aire. La familia de Roldós, que es una familia de buena posición en Ecuador, contrató una consultora suiza para que analizara un peritaje del accidente aéreo. Y dicen que los dos motores del avión se paralizaron antes del choque contra la montaña. Chocaron porque no tenían motor, pues se había parado. ¿Y cómo se paran dos motores simultáneamente? Vos sabés que nosotros somos medio contemporáneos y yo ya estoy, la verdad, ¿no? Estoy un poco harto cuando me dicen de nuevo todos estos conflictos políticos. Yo creo vivir en un país donde me levante a la mañana. Yo también. ¿Viste? Y esté tranquilo. Yo también. No tengo ganas de... Lo que pasa es que para llegar a ese puerto, que es lo que yo quiero, no me cabe ninguna duda que yo quiero eso, para llegar a ese puerto hay que pasar por aguas muy tormentosas, muy turbulentas, por muchas turbulencias, y básicamente se debe a la división, a las clases sociales, a la división social de la sociedad. Pero ahora hay una fractura social muy importante, Fernando, porque vos fíjate que, y esto se lo he hecho la culpa un poco al gobierno, un poco no, mucho, que es nosotros y ellos, ¿no? Creo que hay una división, se ha considerado que el clase media y el clase alta son enemigos del clase baja. Y yo no considero que sea así, porque la gente de clase media y alta no son todos ladrones del Estado, ni todos robaron, estuvieron en los gobiernos anteriores. Hay gente que ha laburado... No pasa por un problema ético o individual. Son sectores sociales que están en disputa muy profunda desde hace mucho tiempo en todo el mundo. Pero ahora, en cambio de decir, vamos a hacer que estos ayuden a esto, nosotros y ellos, los oligarcas y nosotros, los pobres chicos que le roban a la clase alta, que antes le robó a ustedes. Y nunca se le explicó que mi padre que trabajó y tu padre, y fue exitoso tu padre en la inmobiliaria, toda la vida... no fuimos ladrones, llegaron laburando. Te vuelvo a repetir. A esa gente no se la respeta. No pasa por la ética individual de cada uno, es un tema de sectores sociales. ¿Y qué pasa? Vos decís que este gobierno es el que ha... Repetís lo que yo comentaba hace un rato, la crispación, el enfrentamiento, la fragmentación del país. No, lo que pasa es que cada vez que hay un gobierno que quiere modificar o transformar algo, por ejemplo, ahora el tema de democratizar la justicia, desde que yo tengo uso de razón, dice que la justicia es burocrática, lenta, injusta, terrible. Ahora que se quiere modificar, no. Cada vez que quiere modificar, ya sea por todo lo que este gobierno ha hecho ha sido cuestionado duramente, ha sido muy difícil que no cuestionaran todo. Cada gobierno que quiere transformar un poco la realidad, si venís y haces la plancha, tipo de la Rúa, macanudo, nadie te dice nada, seguí, ¿no? Y esto es el precio que está pagando este gobierno y todos los gobiernos. Escucha, acá se habla de corrupción, en Venezuela de fraude en las elecciones, de fraude. Estados Unidos no reconoció todavía el gobierno de Nicolás Maduro, que lo reconoció todo el planeta. ¿Se hizo el raconto de los votos? Perdóname, creo que hasta el 100% se hizo. Estados Unidos no reconoce y reconoció al gobierno de Carmona al breve, dijeron breve porque duró 2 días, fueron los 2 días que lo tuvieron a Chávez secuestrado y escondido. Sí. Lo reconoció a las 2 horas, lo reconoció al gobierno golpista. Y este gobierno, que es elegido limpiamente, porque está súper demostrado limpiamente, no reconocen al gobierno. La duda, sí, está bien.
La duda siempre de los países limítrofes, de los que no son afín a la idea, es que los votos son el voto a favor, no el voto canje. Yo te doy un plan y vos me votás. Esa idea también está instalada y Mirá, también hace que golpeen la cacerola. Si hubiese sido ¿no? fraude, por ejemplo, para demostrar, eso es un verso, es un mito, eso no existe. Pero ¿No? te digo esto, te digo, el voto, si hubiese habido fraude, hubieran hecho fraude por 2 millones de votos, no por 150.000 que ganó raspando Maduro. Ganó raspando. Si hacelo en serio, ese fraude. ¿Te das cuenta? Bueno, o sea que se puede hacer, pero en serio. No, ahí no se puede hacer porque es electrónico. ¿Te das cuenta? Está bien, sí. Ahora no, pero te digo, cuando vos hablas de los caceroleros que son los que golpearon, a mí, por ejemplo, que pago todos los impuestos, me jode, por ejemplo, el plan trabajar que sea para siempre. Bueno, ahí está la clave. Pero duele. Mira, a mí me dijo... ¿Sabes lo que estamos pagando el sueldo de impuestos? Vos lo sabés. Mira, acá mucha gente cree que paga impuestos porque yo creo que por pagar la luz, el barrio de Rumbroga... No, es el 33% o el 38% del sueldo. Sí, yo pago muy buena cifra todos los años por ganancias, bienes personales, etcétera. Sí. Pero a mí un noruego en Noruega me dijo, ¿saben cuál es la diferencia entre usted? Yo he estado en América Latina, en este país, por Noruega se refiere, es un país está bien, de 5 millones de habitantes nada más, ¿no? Me dice, para todos nosotros es imprescindible el bienestar del otro. Es tan imprescindible como mi bienestar, el bienestar. Y por eso sacamos a los pobres de la pobreza, dice. Y hemos llegado como clase social a ascenderlos, a levantarlos. Porque no se arregla poniendo 50, 100 pesos por año en la colecta de Cáritas, que junta 15 millones de pesos. Pero tampoco llevándose, como todos los gobiernos de este país en los últimos años, millones de dólares. Lo que pasa es que la acción universal por hijo, la asignación universal, no deben ser tan chorros este gobierno, si la asignación universal significa 55 millones de pesos diarios, que se ponen para que los chicos tengan comida y puedan estar mejor. Y tienen comida los chicos y están mejor. Y bueno, escucha. No, pero no te lo pregunto haciéndome el periodista de investigación. Te pregunto. Es que nadie cuestiona, incluso está por Naciones Unidas reconocido como uno de los planes así. ¿Han bajado la desnutrición? ¿Han bajado? En Argentina sí. En Argentina. No sé, México tiene el 60% de la infancia desnutrida. México tiene el 60% de la infancia desnutrida. Eso lo decía este señor que te decía hace un rato. Yo aprendí a hablar con respeto. Aunque no pensemos igual, hablar con respeto y escuchar. Yo creo que no es todo malo en la vida, ni es todo bueno, y que hay que sacar lo bueno de cada uno. Si hay infalibles, se lo van a llevar a Europa, ¿viste? Si hay un presidente infalible, se lo compra y se lo lleva. ¿O no? ¿Me equivoco? No sé. El libro que tiene las manos atadas con la bandera norteamericana, o sea... Es lo que pasa en América Latina. Claro. Exacto. Habla de una espía. Sí. Es un argentino, es un abogado joven, de 40 y pico de años, casado con 3 hijos, que le va medianamente bien, que ha tenido ya vínculos con Estados Unidos de diferente tipo. Empezó todo con un viaje que hizo de intercambio de estudiantil a los 16 años a Estados Unidos, ha tenido vínculos y acá finalmente en el 2011 lo citan un día a las 5 de la mañana en la embajada y bueno, una mujer y 2 hombres que están de paso por la Argentina, son de la CIA, y ya lo contratan concretamente para que empiece a trabajar, básicamente para volver a poner en marcha la base de Estigarribia, que es una base militar norteamericana en Paraguay, que está en la selva, tiene una pista de 4.000 metros de largo, o sea, de 4 kilómetros. Dicen que es para transportar enfermos de la zona. Es un pueblito muy chiquitito, es más grande que Seiza. Como el aeropuerto de Menem para vender aceitunas. Pero es lo mismo, yo estuve en Menem también. Sí, bueno. Que no era un potrero. Bueno, y al tipo lo contactan y empieza a trabajar. Y a mí me gusta mucho, la verdad que yo te digo, muchos escritores, yo soy bastante novato, de chico yo escribía, de joven, hasta que tuve a mi primera hija y ahí dije, vamos a laburar porque todo hay que, ¿no? Vos vendías carteras artesanales. Eso, yo en marzo del 76, yo estaba en una agencia de publicidad en un puesto muy alto, era el número 2 de una agencia de 200 personas. Y yo renuncié, porque me di cuenta que no iba a poder. Hice bien, porque a los 3 meses de eso, el que me reemplazó a mí estaba saludándolo a Videla en el Sheraton, cosa que yo no hubiera podido hacer. Pero ¿cómo te vas? Vos tenés el sueldo, te lo fija Londres. Chao, yo me voy, yo no puedo, no. Y me puse a vender carteras. ¿De hippie? Sí, más o menos. Vos sabés que mantuve a mi familia. Hasta llegamos a ir una vez de vacaciones. Con lo que yo ganaba, yo iba casa por casa, a veces algunas vendían negocios, ¿no? Pero también vendía casa por casa en los restaurantes, en los bares. Hacía las carteras y las vendía. Pero llegué a vender 2.000 carteras por mes, que era casi una Vos sabés que a mí me impactó mucho cuando leía tu biografía. Decía, ¿cómo sabés? Sí. Porque yo me interiorizo, la gente que me gusta saber.
que es muy loable, ¿no? El hombre que para mantener a la familia hace, yo lo tuve que hacer, Claro. laquear muebles, limpiar casas, Claro, pintar paredes, claro. cuando hay hambre, pero nunca vender la dignidad. Totalmente, te digo, a mis hijos, por ejemplo, yo les conté, esto fue durante el proceso, ¿no? Que todo el mundo salió de esa... Yo, pues, cuando terminó, volví a la publicidad. A mis hijos siempre les conté la verdad. Yo les dije todo lo que pasaba. Yo sabía que se tiraba gente viva de los aviones, sabía todo y les contaba. Yo decía, no digan nada afuera porque es peligrosísimo, cállense la boca. Mi hija, por ejemplo, cuando fue el Mundial 78, que yo no podía festejar porque sabía lo que estaba pasando, no salió a festejar en el Nacional San Isidro y la llamaron de dirección. Porque no, ella inventó, dijo que le dolía la panza, no sé qué, pero ellos tenían plena conciencia. Ahora, vamos a hacer una tanda, pero antes te digo que también hay una franja de gente, y nos tiene que entender el gobierno y la oposición, que yo me he hecho la culpa de haber cantado los goles de Kempes, porque no sabía. Pero acordate, había mucha gente que no sabía. Yo tengo amigos míos que me decían, yo no sabía. La verdad no sabíamos. Sí, yo les decía, pero ustedes están locos, yo no podía No sabíamos. cantar ningún gol. Sí. Fernando, no se sabía. Yo sabía. Bueno, en parte puede ser, yo tenía un amigo mío que trabajaba para varios diarios, era un periodista freelance, y él me contaba que a todos los diarios llegaban denuncias espeluznantes, horripilantes, ¿no? Y quizá Juan Carlos Martelli murió, y él me contaba siempre las cosas, quizás era por eso, yo estaba muy al tanto de lo que pasaba. A veces lo que se suponía no se creía, porque decían, no, están diciendo... Bueno, mis padres me decían también, cuando fueron los juicios de Alfonsín, me decían, nosotros no sabíamos que pasaba eso. Digo, yo me cansé de decírselos a ustedes. Un día bajé, yo fumaba en esa época, y bajé en la casa de mi papá, y digo, me da fuego un tipo, y saca una pistola y dice, ¿querés fuego? Y me puso la pistola en la cara. Bueno, era una gracia de ella. Era Me un pasó Falcon varias veces. verde, sí. Vamos a una tandita y ya venimos para despedirnos. Gracias. Tengo un ángel que me guía, que discutía hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda.